Hola a todos, voy a compartir mi pantalla. Esto está como más complicado de lo que pensé. Eh, un segundito. ¿Están viendo mi diapositiva? Sí. Bueno, espero que estén viendo mis diapositivas. Em, Les quiero contar un poquito el día de hoy los resultados iniciales del proyecto sobre el impacto de la pandemia de COVID en Colombia y es como la parte del proyecto de Héroes Internacional que estamos haciendo nosotros. Les voy a contar un poquito la introducción y qué se diferencia nuestro proyecto de los otros, los objetivos, los componentes, los métodos que voy a presentar hoy, algunos resultados y las conclusiones. Em, este tiene un poquito menos de sentido lo que les voy a decir porque venía primero Franco, pero tuvimos unas dificultades técnicas, pero les voy a resumir un poco el objetivo del proyecto Eres Internacional. Lo que quiere es conocer qué es lo que ha pasado con la salud mental de los trabajadores de la salud durante esta época de pandemia y cuáles son los principales factores de riesgo de protección, muchos de ellos a nivel de las condiciones laborales y su exposición laboral al COVID. Sin embargo, en Colombia para nosotros hay otras exposiciones o otros estresores que han generado trauma a través de la historia. Entre ellos está el tema del conflicto armado y cómo el conflicto ha afectado la salud mental de toda la población en la cual hace parte los trabajadores de la salud. Hay revisiones sistemáticas que se han hecho a nivel mundial que han mostrado los efectos y los impactos que tiene el conflicto en la salud mental, especialmente impactando la sociedad civil en su salud mental y aumentando la incidencia y prevalencia de algunos trastornos mentales. Ha afectado más a las mujeres que a los hombres y las personas con mayores vulnerabilidades, entre los que están los niños, los ancianos, personas desplazadas, internas o externas. Em, Se ha encontrado que el efecto que tiene depende del grado del trauma o acumulación del trauma y la disponibilidad de apoyo físico y emocional. Y finalmente, el acceso a intervenciones y estrategias de afrontamiento. Mucho de lo que ha pasado es que en los países de bajos recursos no hay estos servicios y las personas usan otros servicios informales, por ejemplo, los servicios religiosos o el apoyo religioso, y evaden o posponen el acceso a servicios de salud mental. En Colombia poco hemos evaluado y tratado este impacto que tiene la violencia en la salud mental. Destaco un estudio que fue hecho con la Encuesta Nacional de Salud Mental, en el cual comparan niños con historia de desplazamiento forzado. Para los que no conocen qué es el desplazamiento forzado, es cuando una persona por conflicto armado o por violencia tiene que desplazarse dentro de su mismo territorio. Entonces aquí puede desplazarse de un municipio a otro o a otros departamentos. En este estudio compararon niños desplazados, niños no desplazados y encontraron que en general los niños con esta historia de desplazamiento forzado tienen mayores niveles de ansiedad y estrés postraumático que otros niños que no fueron víctimas de este tipo de desplazamiento. En otro estudio que es mixto de carácter cuanti y cualitativo, estudiaron la población adulta e hicieron entrevistas y encuestas a adultos que fueron víctimas del conflicto armado en un municipio colombiano y encontraron que a través del tiempo persistían, por ejemplo, síntomas de persecución, que a pesar de que la exposición al conflicto no estaba presente en ese momento, ellos sentían que alguien los perseguía, incremento en el consumo de sustancias psicoactivas, especialmente alcohol, alteraciones del estado de ánimo, en un elevado nivel de síntomas de estrés postraumático y, como les conté anteriormente,
por la falta de servicios que se presten en salud mental continuamente. Entonces, las personas pues esperan que las cosas se solucionen o buscan servicios que también son muy importantes, no formales, relacionados con religión o creencias tradicionales. Entonces, en Colombia, a raíz del acuerdo de paz, se crearon unos territorios que están ahí marcados con colores. Son 16 territorios eh, que han sido priorizados en el posconflicto porque son lugares que han sufrido mucho de las consecuencias del conflicto armado y también porque han sido lugares históricamente muy vulnerables y con bajos niveles de recursos y apoyo social y económico. Entonces, nosotros en el estudio Héroes queremos enfatizar en esos municipios. Acá a la derecha pueden observar la lista de municipios que hemos enfatizado en el posconflicto y las 3 ciudades principales, Medellín, Bogotá y Cali. Para nosotros entonces es muy importante comprender cómo en los trabajadores de la salud se presenta una combinación de estos estresores, no solo los estresores de la pandemia, pero viene acumulado todos esos históricos de exposición a la violencia y estresores personales y familiares que afectan la salud mental de los trabajadores de la salud y por lo tanto esto hace que haya una mayor incidencia de estos problemas. Entonces, nuestro objetivo, además de mirar los estresores derivados de la pandemia, es comprender cómo interactúan con esas historias de exposición a violencia, que aunque hay un acuerdo de paz, continúa habiendo conflicto, delincuencia común y otras formas de violencia asociadas al tráfico ilegal de sustancias psicoactivas y cómo afectan entonces a nuestros trabajadores de la salud. Por eso nuestro objetivo es comprender el impacto de la pandemia en la salud mental de los trabajadores de la salud, enfatizando estos territorios del posconflicto y usar esta evidencia para crear una intervención basada en la telesalud que se enfoque en la prevención de los problemas de salud mental más importantes, como son la ansiedad y la depresión. El proyecto tiene para nosotros 6 componentes. El primero es un componente transversal, que es una encuesta que se hace online a las instituciones de salud que nosotros escogemos. Y con esto queremos conocer la proporción de personas que tienen problemas de salud mental. A una muestra de estas personas las vamos a seguir para realizar el segundo componente, que es el estudio de cohorte, en el cual vamos a seguir a los trabajadores de la salud a los 3, 6 y 12 meses para comprender los principales factores de riesgo y protección. En un componente 3 vamos a hacer un estudio cualitativo basado en la teoría fundamentada para comprender aquellos estresores y cómo impactan la salud de las personas. Y en un cuarto componente estaría el diseño de la intervención de telesalud. Y el quinto y el sexto componente son la diseminación de todos esos, conocimientos que vamos a adquirir. En el quinto componente, todos los videos, materiales educativos, seminarios que estamos produciendo. Y en el componente 6, cómo expandir el conocimiento sobre los diferentes métodos cuantitativos y cualitativos que vamos a usar en el estudio. Para el día de hoy les voy a mostrar algunos resultados preliminares de la encuesta transversal, en los cuales a noviembre 5 teníamos 1.912 participantes. Y lo que voy a hacer primero es describir la muestra que tenemos, luego hablar de la situación laboral, luego contarles la proporción de problemas de salud y mostrarles algunos factores protectores y de riesgo. Bueno, nuestra meta es tener aproximadamente 55 instituciones de salud y alcanzar unas 3.000 encuestas. Tenemos pues de diferentes municipios, de las ciudades principales y los municipios post conflicto. Por la situación de COVID ha sido muy difícil la participación de las instituciones porque están agobiados de trabajo aún y
Y enseguida cuando vean la situación laboral también van a comprender un poco por qué es difícil hacer este tipo de estudios en Colombia. En cuanto a la muestra, entonces la mayoría de la población encuestada al momento son mujeres, 76%. Casi todos tienen formación técnica o tecnológica y estudios universitarios. Eh, las personas, más o menos mitad y mitad, tienen alguna persona bajo su cuidado. El 6% son estudiantes, residentes o internos. La mayoría son de nivel socioeconómico 3, que para los que no conocen esta clasificación que nosotros usamos es una clasificación de ingresos económicos. El nivel 1 y 2 se considera ingresos económicos o estratos económico bajo, 3 y 4 medio y 5 6 ingresos altos. Entonces nosotros tenemos muchas personas en los ingresos medios. En cuanto a las características del trabajo, la mayoría trabajan en instituciones de carácter público y el 35% pertenecen al tercer nivel de atención, que para los que no conocen o están en otros países, el tercer nivel son hospitales con grado especializado que pueden, por ejemplo, tener unidades de cuidados intensivos, hospitalización con diferentes especializaciones. Pero también tenemos de los otros niveles, primer nivel y segundo nivel. Primer nivel que es la atención básica en centros de salud y segundo nivel un poco con mayor hospitalización y servicios, por ejemplo, que pueden atender ginecología y medicina interna. Eh, en cuanto al tipo de ocupación, entonces, en 20% de los participantes son médicos, 10% enfermeras profesionales, el 21% auxiliares de enfermería y otro personal clínico más o menos el 16%. Además, hemos incluido otro personal de salud como personal administrativo el 14% y personal de apoyo como limpieza y esto el 2%. En la situación laboral, entonces encontramos que el 24% antes de que pasara la pandemia no tenían, no, el 75% antes de que empezara la pandemia no tenía trabajo y a raíz de la pandemia empezaron a trabajar. Y encontramos que el 25%, el 23% les están pagando sus honorarios o salarios, pero se están pagando retrasados y el 1.8% reportan que no les están pagando. La mayoría entonces, un 41% tienen contrato indefinido, pero el 13% tiene un contrato a término fijo, o sea, contratos cortos que acaban y muy alto encontramos contratación por prestación de servicios, o sea, son, para los que no conocen este tipo de contratación en Colombia, es una contratación que es a un término fijo y solamente para hacer unos productos que recientemente ha generado bastantes controversia, principalmente cuando se trata de trabajadores de la salud que están haciendo actividades misionales. Y encontramos que el 23% se encuentra insatisfecho con su trabajo. Entonces, este es el panorama de cómo están estos trabajadores y calculamos algunos de los indicadores de salud mental. Encontramos que el 22% tienen depresión severa moderada, el 16% presentan niveles altos de ansiedad y el 2.6% ha pensado en suicidarse en la última semana cuando se hizo la encuesta. Y en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, encontramos que el 5.3% aumentó el consumo de alguna de las sustancias psicoactivas que venía consumiendo. Y el 4.5% disminuyó el consumo durante la pandemia. Nosotros quisimos empezar a estudiar algunos de los factores de riesgo y protección que explican estos problemas de salud mental. Entonces hicimos unas regresiones lineales con dos de los cuestionarios que usamos. El primero es el cuestionario GAD-7, que es el cuestionario de ansiedad. Es un cuestionario que mide ansiedad y lo que hicimos fue como un score, una suma de las respuestas de las preguntas. Y también usamos
el score del PHQ-9, que es un cuestionario creado para medir o tamizar depresión. Entonces lo que usamos fue una variable cuantitativa, que era el desenlace, para hacer estos modelos. Y luego los graficamos en estos mapas de calor. En este mapa de calor, entonces, cuando lo vemos negativo, es porque disminuye el riesgo de presentar el nivel alto de la enfermedad, y cuando lo vemos rojo es porque es un factor que incrementa la enfermedad. Entonces, por ejemplo, tener resiliencia alta fue significativo y nos redujo tanto la depresión como la ansiedad. Al aumentar la edad, se protege por depresión y ansiedad. Tener enfermedad crónica, necesitar servicios psicológicos y tener historia de salud mental fueron unos importantes factores de riesgo para ambos, la depresión y la ansiedad. Y tenía más, pero solo les voy a mostrar otro gráfico de estos que es relacionado con los factores relacionados con el COVID y que incrementa. Entonces, por ejemplo, tener suficientes equipos de protección personal se convierte en un importante factor protector para ambos, ansiedad y depresión. Percibir que la pandemia ha tenido efectos negativos en el relacionamiento que uno tiene con la familia y seres queridos es un factor de riesgo importante. Haber cambiado las funciones que yo realizaba en los servicios de salud durante la pandemia es un factor de riesgo. Haber estado aislado, entre más aislamiento, mayor riesgo. Trabajar con pacientes COVID directamente, ¿cierto? En servicios y unidades COVID incrementa el riesgo. Y el último que vemos acá en la parte de abajo, tener que priorizar pacientes y la atención de pacientes COVID se ha convertido en un importante factor de riesgo. Entonces, como conclusión, es importante para todos que la pandemia COVID, hay unos factores personales, factores del nivel de la familia y factores de la exposición durante el trabajo COVID que pueden estar asociados con presentar mayor nivel de ansiedad y depresión durante la pandemia. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a tener otras presentaciones de Colombia y muchas gracias por escucharnos.